Estaba viendo yo eso, entonces yo digo, o sea, si uno sigue al hombre, pues yo diré, "Ah, fíjate, a mi esposa, que el hermano que nos enseñó que no, ahora dice que sí, entonces entrémosle otra vez nosotros. Pero la Biblia dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, hoy estaba viendo también el saludo de un pastor muy connotado en Guatemala y pone ahí, bueno, es tiempo de seguir los ejemplos de Jesús en este tiempo, ¿verdad? Y celebrar el que Él nació. Y le empiezan a bombardear ahí un montón de comentarios. Le dicen, para empezar, demuestre bíblicamente dónde dice que nació el 25 de diciembre. Y claramente, si usted va a ver, por ejemplo, el clima que se está operando allá en Jerusalén en este tiempo, en Israel, es un clima de invierno fuerte, con nevadas, de manera que no es posible que los pastores estuviesen guardando a los rebaños, ¿verdad? Cuidándolos en esa temporada, porque no se da por el frío. O sea que todo de alguna manera, al verlo bíblicamente, lo cual yo no voy a hacer ahora, centrarme para ver una fecha específica, ciertamente diría yo que vamos a verlo. Tal vez se puede leer, antes, si yo no llego ahí, Ezequiel capítulo 8. Ahí va a ver todas las abominaciones que se cometen. Y una es que, póngale cuidado este video está en YouTube, si no se los pongo en el chat de la iglesia para que usted lo vuelva, porque hay mucha historia, datos que cuesta un poquito a veces agarrarlos. Pero está Semiramis, ¿verdad? Que es como un culto a la diosa del cielo, una reina. Está Tamuz, que es como el fruto que ella da, una concepción virginal también. Y está también el sol. Y ahí en Ezequiel 8, usted mira cómo llevan al profeta a una experiencia y le empiezan a hablar de varias abominaciones que se cometen. Entonces le dice, mira, y de esta abominación vienen otras peores. Y lo lleva a otra dimensión. Usted lo puede ver en Ezequiel 8. Y esto lo hablaba nuestro apóstol también en una de las intervenciones de él respecto a esto. Después le dicen al profeta, ahora te voy a mostrar algo más peor que viene. Y después se encuentra un montón de mujeres postradas llorando a Tamuz. Ahí lo puede encontrar en Ezequiel 8. Después le dice, mira, todavía viene algo peor que van a hacer, algo peor. Y empieza a ver un montón de hombres que le dan la espalda al templo del Señor porque están adorando al sol. Y en el capítulo 9 de Ezequiel, usted mira el juicio que viene como consecuencia, porque si hay fiestas paganas, la que se celebra atribuyendo el nacimiento del Señor al 25 de diciembre es la que más puede provocar al Señor, porque es un culto al Dios Sol, al Sol. Y usted puede ver las diferentes tribus, diferentes culturas en diferentes países que de alguna manera pues tuvieron que recibir alguna especie diría yo, de enseñanza por, usted sabe, deidades caídas que les fueron a enseñar, digamos, las celebraciones que podían hacer, porque es impresionante cómo en diferentes lugares se han puesto de acuerdo, diríamos. Y todo hoy, pues aparentemente, ¿verdad?, como una fiesta muy cristiana que asimilamos con facilidad. Yo al final quiero dar espacio a preguntas o aportaciones, pensando cuál puede ser la postura de usted en este tiempo también, ¿verdad? Digamos que si le llevan su olla de ponche el 25 temprano, ¿qué puede hacer con ella? ¿Verdad? Si le llevan su olla de tamales, usted la rechaza, la reprende o saber cuál cosa ¿cuál puede ser? O si lo invitan a su cena, ¿verdad? Entonces, recordando también que, le diré yo, está el Espíritu Santo, que debemos siempre pedir que nos guíe a toda verdad, porque incluso cuando usted dice, Señor, ¿y aquí qué dice tu palabra? Porque yo no encuentro nada de esto, ¿y qué hago? Si sí o no, ¿qué dice la Biblia? El Espíritu Santo te va a indicar, porque Él es el que nos guía a toda verdad. Yo le puse al tema tradiciones y costumbres, porque bíblicamente hay costumbres buenas, ¿verdad?, y tradiciones también buenas. Por ejemplo, una de ellas dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, o sea, la costumbre de congregarnos. Pues aunque no, el costumbrismo es algo como que se vuelve por pura costumbre, una rutina, pero
esa es una buena costumbre de congregarnos, ¿verdad? Entonces, aquí escribí algo: las tradiciones y costumbres forman parte de una cultura, de un lugar o de los pueblos. Cuando usted ve, por ejemplo, lo que le mencionaba del libro de Ezequiel capítulo 8, usted mira que las costumbres y tradiciones que tenían los pueblos fue algo, y los llevó a hacer algo abominable al Señor, abominable. Entonces eso desató un juicio. En el capítulo 9 usted lo puede ver, pero también puede ver a quienes el Señor libra de ese juicio, porque el juicio es de destrucción, es de matar, empezando por el santuario. Porque a dónde le mostró esta revelación Dios al profeta Ezequiel fue en el templo, fue en el santuario. Entonces empieza ahí y le dice: solo aquellos que claman, que gimen a causa de las abominaciones. Abominación es algo detestable, algo que el Señor detesta. O sea, esto de alguna manera, esta celebración, tenemos que tener el equilibrio, pero le voy a decir, es una abominación, es algo detestable. Atribuir algo, o sea, que un nacimiento del Señor, cuando realmente la verdadera Navidad es que Él haya nacido en cada corazón. Entonces, diría yo que el capítulo 8 nos lleva a ver cómo lo que el pueblo hacía, practicaba como una costumbre, como una tradición, llevó a hacer algo abominable, abominaciones que provocaron la ira de Dios. Entonces, ahora uno se pone a pensar, si Guatemala, por ejemplo, es un país que dice que tiene un alto grado de porcentaje de ciudadanos, casi tal vez la mitad, que son creyentes, cristianos, uno dice: ¿por qué no estamos viviendo un avivamiento en todas las iglesias? Y tiene que ver con esas prácticas, costumbres abominables que la han ido asimilando, diría yo, pastores, ministros, el pueblo, ¿verdad? Entonces, que poco a poco se han ido dando. Y como diría nuestro apóstol, si hablamos de que, ¿en qué me beneficio yo?, decía él, de enseñarles que no, pues tal vez más me beneficiaría si le digo que la celebren, porque como soy el pastor y todo eso, me traen todos los regalos, hermano, y se acuerdan de mi regalo, y digo, yo soy el que más recibo, ¿verdad? Entonces, y tendríamos que ver o preguntarnos qué es lo que lleva a provocar a veces a líderes cristianos a dirigir al pueblo a cometer, diría yo, una abominación. Entonces, de esto nos habla de cultura. Dice que cultura es un culto religioso o conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos que practican un determinado grupo, una determinada sociedad en una época. En Colosenses capítulo 2 verso 8 dice: mirad que nadie os haga cautivos, esclavos, por medio de su filosofía, amor por la sabiduría, y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres. Miren, tradición de los hombres. ¿Qué es lo que buscan hacer las tradiciones de los hombres? Es producir una esclavitud, hacer a alguien cautivo. Y eso es lo que hoy, por ejemplo, en esto, hermanos, ¿qué podemos hacer? Pobrecitos los niños, ¿verdad? Ellos que saben. Entonces esa es una tradición que en un momento determinado nosotros tenemos que conocerla, enseñarla aún a nuestros hijos, porque igual, o sea, tienen su alma, tienen sus emociones, miran tal vez, o sea, las prácticas que se hacen, que tal vez sus vecinos le compran estrenos, regalos y todo eso, y usted también lo puede hacer. El problema es que también lo compre el 24 para estrenarlo a las 12 y el otro día así va. Entonces, porque no es de estrenar, y si va a comer tamales, pues lo puede hacer en el mes de diciembre, en enero, igual todo, ¿verdad? Pero el asunto bien marcado es cuando uno específicamente está guardando un día como el día, como que honrando ese culto, ese día, esa fiesta, por así decirlo. Entonces dice: conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Entonces, estas tradiciones están arraigadas en principios que sostienen
el mundo, ¿verdad? Que trae una influencia determinada. Y vaya a ver usted, y por eso, aunque es bueno, digamos, si usted puede aprovechar la temporada en cuanto al comercio y todo eso, que lo haga, pero el problema es que si no tienen dominio propio, terminan sacrificando su vida espiritual por sus negocios, y yo lo he visto. O sea, que gente que se va, esa ley del péndulo que los lleva a un extremo de caer en el afán y hasta dejar privilegios, todo, congregarse y todo, y ya cuando pueden tal vez volver a la iglesia, no lo hacen, simplemente porque se han enfriado espiritualmente. Esta palabra tradición es la palabra paradosis y significa transmisión. O sea, la tradición se va transmitiendo de padres a hijos. Por ejemplo, como cuando se da cuenta que a veces los padres le ponen la vestimenta típica a los hijitos, ellos no saben ni por qué, pero ahí los tienen vestidos ahí de cierta manera, ¿verdad? Para esta temporada, ¿verdad? El patojito dice: ¿y este gorro rojo por qué me lo pusieron? Ponételo, mijo, es que se usa en este tiempo. Y le están transmitiendo algo, ¿verdad? Le compran sus botas rojas también así, ¿verdad? Ya puro Santa Claus lo están dejando al patojito, Santa Clausito. Entonces, y él tal vez no entiende, pero le están transmitiendo algo. Y si usted se ha dado cuenta también que incluso le ponen la musiquita y toda la cosa para este mes, y le dicen: reciba el espíritu de la Navidad, ¿verdad? Y la gente tal vez poco a poco empieza como a recibirlo, ¿verdad? Y qué triste, hermano, es celebrar un día cuando usted puede celebrar todos los días que Cristo vive y que reina en su corazón, y que usted tiene una relación personal con Él, ¿verdad? Y que ya no está celebrando el niño que nació, sino el que resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Específicamente nos habla de la ley o tradición judía, habla de enseñanza, doctrina, tradición. Por eso decía que hay tradición y costumbre buena. Por ejemplo, cuando hablamos de la cultura, por eso es bien importante, hermano, nosotros si algo tenemos que aprender es acerca del reino, es la cultura del reino de Dios, ¿verdad? Y que por medio de ello podamos tener costumbres y tradiciones que son las que Él puso, ¿verdad? Lo que nosotros podíamos celebrar, lo que nosotros tenemos que guardar, eso es glorioso. Y eso ya no es sacarle copia o heredar una tradición que ha venido, es tan antigua, hermano, 2500 o 2600 años antes de Cristo, desde desde Babilonia, desde el imperio persa, pasa a los griegos, pasa a la Roma o al imperio romano, y ellos de alguna manera llevan, diría yo, como alrededor del siglo IV, ya en la era cristiana, a convertir en teoría en una fiesta cristiana, por así decirlo, esto que de alguna manera tiene un origen pagano. Vamos a ver, por ejemplo, 1 Corintios 11:2: os alabo porque en todo os acordáis de mí y guardáis las tradiciones. A esto le puse yo, usted puede ver que la misma palabra paradosis, que son tradiciones, y el apóstol Pablo dice: qué bueno que ustedes guardan las tradiciones, pero entre paréntesis le puse instrucciones o enseñanza apostólica. O sea, esto es lo que el apóstol está diciendo, que ellos de alguna manera tenían esa tradición, pero buena, de guardar la palabra, ¿verdad? Dice: con firmeza tal como yo se las entregué. Entonces, para que a usted le diga: mire, y usted tiene tradiciones, bueno, las que dice la Biblia sí, costumbres, las que dice la palabra, esas son agradables, pero las demás se convierten en algo abominable delante del Señor. Y usted puede darse cuenta realmente cómo va evolucionando y cómo al profeta Ezequiel lo van llevando a decir: ahora te voy a mostrar algo peor que eso. Y no voy a entrar en detalle de todas las abominaciones del capítulo 8, que son castigadas en el capítulo 9, pero dentro de ellas estaba el nacimiento de Tamuz,
La adoración a Tamuz, que es la copia barata, diría yo, que quieren poner como que representa, porque usted sabe que el diablo, que Jehová lo reprenda, copia los modelos. Entonces, originalmente el nacimiento del Señor, el proceso como Él nace, pero ellos ahí no estaban adorando al Señor, sino a Tamuz, que de alguna manera venía siendo como una encarnación, o lo que hoy quieren decir que luego ya pasándolo al 25 de diciembre, Tamuz pasa a ser igual a Jesús, porque eso es lo que quieren dar. Y luego es algo más abominable que lo que celebraban las culturas. Si usted lo vio en el video, que aparecen que ellos celebraban el 25, digamos el solsticio de invierno, o digamos el culto al sol en diferentes culturas, ¿verdad? Los en México, en Sudamérica, en Europa, en diferentes lugares. Entonces ellos ahí en el capítulo 8 aparecen que le están haciendo adoración al sol. Y por eso es encender la ira de Dios, para que en el capítulo 9 de Ezequiel venga la destrucción. Entonces diría yo, si nosotros no tenemos conocimiento, podría ser que en un momento determinado caigamos en algo abominable. Según de Tesalonicenses 2:15 dice: así, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas. Esta es la palabra otra vez, tradición, que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. La enseñanza apostólica, de ahí la necesidad de estar continuamente permaneciendo, perseverando en la palabra, en la enseñanza. Sin hablar de que uno sea radical o cuadrado o, diría yo, legalista. No hay que ser tan legalista. Pero ¿qué tiene de malo? Como dijo alguien hoy en los comentarios, ¿por qué dicen tanto eso? Que si Cristo no nació, que si nació, ¿qué tiene de malo poner un arbolito ahí, dijo, para celebrar? ¿Va? Puede ser, tal vez están en las casas, no de ustedes, primero Dios, ¿va? Pero lo peor que ha llegado es que incluso, y usted ya vio en el video, lo podemos ver otra vez, pero si no lo puede ver usted, donde aparece ahí que justo en el altar, ¿verdad?, donde se adora al Señor, ahí levantaban su árbol y lo adornaban. Y entonces, y hoy se da en la práctica, en los diferentes lugares. 1 Corintios 11:23, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado. Santa Cena. O sea, por eso nosotros, hermano, y tradición, celebramos la Santa Cena mensualmente, y cada vez que el Señor nos lo indique, hasta en nuestra propia casa, ¿no? Jeremías capítulo 10, verso 3 al 4. No sé si se va a ver bien ahí porque la presentación me salió mal aquí. Jeremías 10, 3 al 4. Porque las costumbres, mire esto, ahí estamos entrando a ver costumbres. Esta palabra costumbres es una práctica, es un rito. La costumbre de los pueblos son vanidad, es algo vacío. Pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice, con la suela, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Eso es idolatría, eso es lo que usted ha visto. Entonces, bueno, por eso de alguna manera todos por ejemplo, el árbol es como, ¿qué representa? ¿Qué representan las bolitas de colores que le ponen ahí? Y todo tiene una representación, pero de alguna manera hay una idolatría. Por eso hay un espíritu de idolatría, por lo apegado que pueden estar las personas a esto. Y mire, hermano, yo no había escuchado mucho de esto cuando nosotros, después de tantos años de estar arraigados en una celebración, yo digo que por pura obra y gracia del Señor y Espíritu Santo, nosotros ya no practicamos eso, desde antes incluso de llegar a Ministerio Ebenecer, dado que lo oímos de otra persona que después volvió a celebrar la fiesta, ¿verdad?, que no se debería hacer por tal y tal razones. Mire, esto pasó, explicación.
Jeremías 10:5, mire, aquí, mire lo que dice: como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados, porque no andan. No les tengáis miedo, porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco hacer bien alguno. O sea, hablando de costumbre de los pueblos, son vanidad. Entonces, mire lo que provocan. Isaías 2:6: ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres del oriente. O sea, cuando hablamos del oriente, estamos hablando que esta tradición de la Navidad es una costumbre del oriente. Porque ¿dónde surgió? En Babilonia, que es del oriente. Luego lo trasladan, la adopta digamos, el Imperio Romano, la adoptan como para ellos, con una práctica, y luego ya es trasladada al cristianismo. Entonces es una costumbre, y dice: ciertamente has abandonado a tu pueblo, a la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres del oriente, son adivinos como los filisteos, y hacen tratos con hijos de extranjeros. Verso 7: se ha llenado su tierra de plata y de oro, y no tienen fin de sus tesoros. Su tierra se ha llenado de caballos, y no tienen fin sus carros. También su tierra se ha llenado de ídolos, adoran la obra de sus manos, lo que han hecho sus dedos. Señor bendito. Mi hermano, digamos, en ciertos lugares que yo vi, por ejemplo, en mi pueblo natal, allá, o sea, premiaban a la persona dentro del pueblo que hacía el mejor nacimiento. ¿Y cuántos hicieron nacimiento? ¿Cuántos ya hicieron su nacimiento? No, mire, no, es que, mire pues, es que el punto es de que sí, es que por lo menos a mí, Patojo, sí me gustó ir a ver los nacimientos. Y entraba usted y se quedaba asombrado que habían unos que agarraban un espacio así como este, mire. Habían otros que hasta animales de adeveras ponían, ¿verdad? Y usted entraba al lugar y usted decía, o sea, todo así. Y eso de alguna manera, mire lo que dice: adoran la obra de sus manos, que eran ídolos, lo que han hecho con sus dedos. Eso es tremendo. Entonces, ya para definir algo, la mezcla del paganismo babilónico y romano fue introducido deliberadamente al cristianismo. Por eso, hermanos, si hay algo que tenemos que, usted a veces puede sentir la atmósfera en este tiempo cargada. Por eso, en el nombre de Jesús, tenemos que cantar con libertad, hacer guerra espiritual y reprender toda atmósfera contraria, porque en este lugar honramos y adoramos a Cristo, al Dios verdadero, al que produjo una resurrección en nosotros, hermano. A Él le damos la gloria, a Él le damos la honra, a Él le damos la alabanza, y no a ninguna invención, no a ninguna tradición, no a ninguna costumbre, porque entendemos que Cristo nació en nosotros, hermano, y Él vive dentro de nosotros, dice su palabra. Entonces, de alguna manera, como que también se pone un peso o un contrapeso en la balanza, porque un determinado número de gente creyente de la iglesia, de esta iglesia y de todas, pero también de esta, se contaminan y se entregan a esto que de alguna manera, tal vez por años, lo han tenido como una costumbre, o quizá discretamente todavía participen de ello. Semiramis pasa a llamarse la Virgen María, lo que está en el video. A la encarnación del dios Sol o Tamuz se le llamó Jesús. El 25 de diciembre, ya celebrado como el solsticio de invierno, pasó a llamarse Navidad o nacimiento de Jesús. Y a la tradición de compartir regalos, mire esto, fue acomodada a la experiencia que tuvieron los magos, los sabios del oriente, al encontrar al niño Jesús. Usted sabe que ellos venían y sacaron sus tesoros, ellos fueron guiados, pero no eran tres, como dijo, no era Melchor, ¿cómo se llama el otro?
A mí no se me quedó como Melchor, sino se me quedó como malhechor, basaltar y malgastar, algo así. Melchor, Baltasar y ¿cómo se llama el otro? Es que me habían dicho que uno se llamaba malhechor, otro basaltar y el otro malgastar, ¿va? Porque eso es lo que pasa. Entonces, no eran tres, dice la Biblia que eran multitud las que llegaron. Por eso fueron a buscar al rey Herodes, donde ha nacido, y fue tan impactante para él seguramente ver esa multitud que venían a adorarlo. No eran tres, saber de dónde sacaron también la tradición, que eso había que investigarlo, de dónde vienen esos tres nombres que ellos ponen. ¿Verdad? Entonces, de aquí, y aunque uno dice, ¿verdad? Tal vez en la empresa donde uno trabaje o uno tiene una empresa, había que tener el equilibrio, porque puede ser que, por ejemplo, tiene empresa y dice, bueno, hay que dar aguinaldo. Tiene empresa, hay que darle las canastas. Que uno se pone feliz con su canasta cuando está trabajando, aunque le echan solo litros de gaseosa a veces y galletas, pero y baños, ¿verdad? Las hermanas se ponen felices cuando van a la tienda y aunque sea un su colador le regalan, ¿verdad? Pero en realidad es que tenemos que tener cuidado por esta situación, ¿verdad? Yo recuerdo cómo uno y entraba en eso de tradición, sobre todo me recuerdo en etapas de soltería, para todos seguramente dieron un regalo y luego no llegó la persona el regalo y lo dejó con el regalo, con los colochos hechos y saber cuántas cosas, ¿no? Ezequiel 8, capítulo 8, versos 5 al 6. Y él me dijo, hijo de hombre, aquí está, aquí ya llegué a lo que le estaba mencionando, Ezequiel 8. Y él me dijo, hijo de hombre, no voy a leer todo el capítulo, solo voy a mencionar unas cosas. Levanta ahora tus ojos hacia el norte. Y levanta mis ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos, y he aquí, al norte de la puerta del altar, note esto, al norte de la puerta estaba el ídolo de los celos a la entrada. Y esto era bien tremendo, hermano. Diría nuestro apóstol, un culto fálico, o es decir, un culto, un ídolo, un culto al miembro masculino del hombre, obviamente. Eso era tremendo. ¿Y dónde estaba? En el altar. Mire, entonces me dijo, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen estos? Las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel para que me aleje de mi santuario. Mire, hermano, ¿cuántos amamos la presencia del Señor? Dígale, puede levantar sus manos ahora y decirle, yo amo tu presencia, Señor. Y lo que más anhelo en este lugar es tu presencia. Queremos tu presencia en cada culto, en cada reunión, Señor. Y por favor, perdona si en un momento determinado hemos hecho o cometido actos abominables delante de Él. Dice, mire, las grandes abominaciones que comete aquí la casa de Israel para que me aleje de mi santuario, pero aún verás mayores abominaciones. Y esto es lo que uno mira continuamente, hermano. Como Babilonia, que hemos enseñado sobre Babilonia, tiene una gran influencia sobre el pueblo cristiano, que mezcla y de alguna manera contamina y sigue llevando esa abominación a los templos. Sobre todo porque de alguna manera uno vive en el templo lo que trae de su casa, porque en la casa no es más usted. O sea, aquí de alguna manera la base de la sociedad, la familia, pero la base de la iglesia, del congregacional, son todas las familias. Y si nosotros cometemos abominaciones cuando nos reunimos, es una abominación. Ezequiel 8:13, me voy saltando algunos versos, pero ahí ve usted otras abominaciones. Y me dijo, aún verás que cometen mayores abominaciones. Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y aquí, ahí había mujeres sentadas llorando. ¿A quién? A Tamuz. Nada que llorando por la presencia del Señor, llorando a Tamuz. Y eso era algo abominable. Entonces, cuando de alguna manera, por ejemplo, entonces el 25 de diciembre es un culto a Tamuz, es una adoración a Tamuz.
Y es una abominación y una provocación, queriendo, diría, suplantar o poner que esa fiesta que ya se celebraba desde antes de Cristo, unos 2600 años, con diferentes nombres, ahora se le quiere atribuir que fue el nacimiento del Señor. Y si usted se da cuenta, todo lo que pasa, los índices de violencia, muertes, emborracheras, pecados y todo, de alguna manera nos deja ver que es algo pagano. 15, verso 15. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Aún verás mayores abominaciones que estas. Y le siguen mostrando. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del Señor, y aquí a la entrada del templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor. ¿Qué significa eso? Apostasía. ¿Qué significa eso? Que por eso dije, gracias a Dios, mire, si con un día, pero que casi es un mes que se trabaja y todo, cómo afecta, cómo merma, cómo impacta en el pueblo cristiano, que fuera de nosotros y se celebraba todo el año, ¿verdad? No sé, pero algo desastroso. Pero mire lo que hacían ellos. Había unos 25 hombres de espaldas al templo del Señor y de cara al oriente, y se postraban hacia el oriente. ¿Hacia dónde? Hacia el sol. Adoración al sol. Entonces usted ya se da cuenta toda la provocación, ¿verdad? Y entonces ahí concluyo que el 25 de diciembre es un culto al sol, al sol naciente. Que ahora, o sea, lo dijeron, bueno, es Jesús, nació el 25. Entonces, de ahí uno se puede dar cuenta. En el 9:4, por ejemplo, dice: y el Señor le dijo: pasa por en medio de la ciudad. Esto ya aquí es el juicio. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal. Esta es la palabra Tav, que es la letra número 22 del alefato hebreo, que nos habla de una marca como un producto terminado o finalizado. Esa marca es la que el Señor ha de poner en cada uno de nosotros en este tiempo. Dice, mire, y el Señor dijo: pasa por en medio de la ciudad y por en medio de Jerusalén, y pon una señal, una Tav, en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. O sea que algunos ya, no, pero no es tan malo lo que están haciendo. Pobrecitos, que Dios tenga imagínense otros, ¿verdad? No, pues si solo tienen un culto ahí, un culto fálico, si solo tienen ahí una adoración a Tamuz, no, pero no es mucho. Pero habían otros que decían: Padre, eso no puede pasar, Señor, por favor, que toda abominación, Señor. Y en este tiempo se cometen abominaciones en las iglesias, se cometen abominaciones aquí, pero no sé si usted es uno de esos que dicen: Señor, perdona a tu pueblo, límpianos de toda abominación, líbranos, Señor, de hacer algo que te desagrada a ti. Tal vez tú eres uno de esos que claman, gimen y se lamentan por lo que se hace. Entonces eres candidato a que, mire, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen, no de los que participaban de las abominaciones. Pon una señal en la frente de los que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Pero a los otros dijo, y yo lo oí: pasad por la ciudad en pos de él y herid, no tenga piedad vuestro ojo, no perdonéis. Matad a viejos, matad a jóvenes, doncellas, niños y mujeres hasta el exterminio, pero no toquéis a ninguno sobre quien esté la señal. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser marcados por esa señal? Si usted recibe y dice, bueno, pues usted puede estar a medias tintas, ¿verdad? Bueno, pues Dios sabe. Primero Dios, el año 2022, tal vez ya hay quien me compre el arbolito. O sea, uno puede estar así como entonces, pero no lo van a marcar, porque aquí marcan a los que se lamentan. Señor, no podemos seguir fallándote igual.
No podemos seguir desagradándote de la misma manera, Señor. Queremos agradarte a ti, Padre. Si eso no es bíblico, pues yo no lo voy a hacer, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Solo que me guíe tu Santo Espíritu para ver cómo tengo que hacer con mi entorno, ¿verdad? Algunos, por ejemplo, dicen, yo lo he oído de pastores, hay que hacer vigilia el 25, el 24 en la noche, hermano. Si no, se nos van a contaminar todos los hermanos. Pero digo yo, es como que, ¿será correcto eso? Yo pienso que no. O sea, hagamos una vigilia, porque si no, usted allá, cuando yo mire quemando cohetes y ahí visitando altares va a andar, ¿va? No creo, porque debemos tener ya la madurez para decir, bueno, Señor, a recibir lo bueno y rechazar lo malo en el nombre de Jesús. Entonces dice, pero no toquéis a ninguno sobre los que esté esta señal, comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues con los ancianos que estaban delante del templo. La factura empieza, el juicio dice que empieza por casa. Entonces, terrible, ¿verdad? Las costumbres, mitos y leyendas que se le fueron sumando a la Navidad provienen de muchos países diferentes. Hay invenciones, ¿verdad? Hay historia ahí de donde se originó el trineo. Miren qué interesante. Hasta allá, ahorita que estuve allá en Baja Verapaz por el cumpleaños de mi mamá. Siempre voy a bendecirla para esta fecha. Y a todas las aldeas, usted un pick-up ahí con un trineo y un Santa Claus repartiendo regalos y todo, y los niños se reúnen y todo eso. O sea, ¿de dónde sacan todo, verdad? Pero hay mucha invención ahí, como que hasta cierto punto yo creo que la gente es influenciada espiritualmente por algunas potestades, por espíritu, para mantener todo esto. Está sutilmente encubierta con apariencia de cristianismo para engañarnos y hacernos creer que está bien que la celebremos. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero haberme dado a entender un poquito, pero no pretendo agotar el tema porque es bastante vasto. Ya sabe que incluso están muchas de las prédicas, muchas de las enseñanzas y de una programación que se estuvo sacando ya por varios días. Está en Rema TV, especial de Rema TV. Eso es para que nosotros nos podamos empapar. Yo lo dejo hasta aquí. No sé si hay alguna pregunta o aportación. Vamos a orar, vamos a salir de la transmisión y ya nos quedamos aquí unos minutos solo nosotros. Amén. Oremos entonces, hermanos, para que seamos nosotros contados por esos que claman y se lamentan por todas las abominaciones que se hacen, ¿verdad? Que usted tenga la libertad del Espíritu para que en esta temporada usted pueda honrar al Señor. Amén. En nombre de Jesús, si el Señor le permite bendecir, ser bendecido, comerciar, prosperar en todo eso, también y con más razón presente sus diezmos delante del Señor para que el Señor purifique todos esos ingresos en el nombre de Jesús y podamos agradarlo a Él y no contristemos su Santo Espíritu. Padre, te doy gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de exponer tu palabra. Permite, papito lindo, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe a nosotros, Señor, y traiga una completa revelación y convencernos, Señor, por el Espíritu, Padre, y que podamos renunciar y que nos ayudes, Padre, a desligarnos, Señor, de cualquier atadura a algo que sea abominable delante de ti, Padre. Guarda tu iglesia, guarda tu pueblo, Señor, guarda los tuyos, Padre Santo. Por favor, oramos ahí para que llegue la revelación, para que llegue el discernimiento, Señor, y que cada uno pueda decidir honrarte a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Estamos fuera de transmisión. Solo quisiera platicar ya algo así más.